de hace unos meses que presentaste tú el libro de la reforma del Código Penal a raíz del pacto antiyihadista. Curiosamente, tu libro, igual te estás haciendo rico, no lo sabemos, ¿no? No, los derechos de autor no dan para eso. Digo porque, desgraciadamente, ha cobrado actualidad ese pacto, las consecuencias de ese pacto que tú analizabas en tu libro, ¿no? Los sucesos de París, la ampliación del pacto antiyihadista. ¿Tú crees que de verdad va a tener efectos todas esas reformas del Código Penal? Porque lo de París no sé si es una prueba de que, porque no sé cómo es la legislación francesa, que íbamos bien en la legislación española, o es la prueba de que no sirve de nada. No, la legislación creo que es acertada, y de hecho no es una legislación española o francesa o alemana. Quizá ahora mismo lo más chocante ha sido el conocimiento para muchas personas de lo que es la legislación belga, y que se ha escapado posiblemente el más buscado entre el ministro de Justicia, exacto, el fiscal general, por no poder detener a nadie, salvo infragante delito en la noche, ¿no? Pero es una legislación que viene impuesta, y de hecho la Ley 2 del 2015, que es la que da lugar a esto, a nuestra legislación en modificación del Código Penal, arranca de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de septiembre del 2014, la resolución 2178, que es la que marca las pautas por donde debe de irse, y la gran preocupación de Internet. Bueno, lamentablemente es verdad que vamos a seguir viendo dramáticos acontecimientos en cualquier punto del mundo, porque Daesh tiene una gran capacidad operativa, tiene unas grandes fuentes de financiación y tiene un instrumento como es Internet, que está dándole una publicidad como no se conocía, y eso además dificulta mucho su persecución. Lo he dicho en muchas ocasiones, no creo que sea un código penal el mecanismo de acabar con un terrorismo, como casi con ninguna criminalidad. Los códigos penales lo que hacen es sancionar al que le cogen, evidentemente. Que se sienta el terrorista persuadido de que no debe cometer eso porque le van a caer muchos años. En este caso es la mayor pena prevista en nuestro Código Penal, que actualmente es la prisión permanente revisable, con todas las críticas que eso tiene, pero evidentemente a alguien que está dispuesto a inmolarse no le preocupa la pena que le puedan imponer. Pero hace falta ese tipo de normativa, primero porque hace falta catalogar conductas que antes no eran fácilmente incardinables en el Código Penal, pero también manda un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de que se están haciendo cosas y que el Estado está vigilante. Pero verdaderamente lo más importante para erradicar este tipo de comportamientos es lo que se hace más discretamente, que son la potenciación de los servicios de inteligencia, la especialización de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de carácter internacional. Estoy hablando de una coordinación absoluta entre los flujos de información, entre los servicios secretos de los distintos países y las policías, y después ya especializar también a lo que es el sistema jurídico más estricto sensu, jueces y fiscales, que nosotros, al contar con la Audiencia Nacional, ese camino lo llevamos avanzado, y sobre todo porque hemos vivido demasiado tiempo una enorme especialización, obligados por un terrorismo como era el de ETA, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, que ahora que has dicho Audiencia Nacional me he acordado, hubo un tiempo que la izquierda decía que la existencia de la Audiencia Nacional rompía ese criterio del juez natural, ¿no? Y sí, y sigue siendo sostenible esa crítica. El problema es que el gran problema del mundo del derecho es el juego de las colisiones. Claro que si yo digo lo que quiero y tengo una libertad de expresión, puedo estar colisionando a lo mejor con el derecho al honor de otro. La cuestión es cómo se priman, porque esa es la verdadera esencia de la democracia, es el límite de los derechos, porque todos los derechos tienen límite. Pues esto igual. ¿Sufre el juez natural predeterminado por la ley? No. Desde la cobertura y dicción que nos da el Tribunal Constitucional de que es el juez que obedece porque lo ha determinado una ley, y por eso es el juez predeterminado por ley. Por tanto, será la ley la que determine cuál es el juez competente, porque esa es la verdadera manifestación de imparcialidad. O sea, yo no elijo el juez caprichosamente. Lo que pasa es que es cierto que rompe el esquema tradicional del lugar de donde se ha cometido el delito, es el fuero competencial territorialmente. Pero aquí creo que la especialización es tan exigente que ojalá nos tuviéramos que plantear otra vez la desaparición de la Audiencia Nacional.
soy de los que piensa, incluso sosteniendo esas críticas que digo que son atendibles doctrinalmente, pero desde luego, si no existiera, tendríamos que crearla, porque ahora mismo el grado de especialización que se requiere para atender, por ejemplo, a este terrorismo, que es un terrorismo claramente internacional, no entiende de fronteras, estamos hablando de cibercrimen en su máximo potencial, es imposible que un juez, por muy buena preparación que tienen los jueces españoles, y lo digo con orgullo, no puede estar en su partido judicial viendo todos los asuntos ordinarios que se presentan, que son los que generan los problemas de convivencia de la sociedad, y el terrorismo. El terrorismo es otra cosa. El terrorismo es una cosa muy diferente, y de hecho hoy ya no se viene a hablar de terrorismo como un mecanismo, una criminalidad más. Hemos visto las palabras de Hollande o del primer ministro Valls, donde hablan de guerra directamente. Pero es que eso es lo que hizo la resolución de Naciones Unidas, que solo me parece recordar, bueno, creo recordar bien, que en 54 ocasiones habla del término combatiente, en su singular o en plural. Por tanto, estamos hablando de que es otra cosa. O sea, mientras que el infractor, el que nos roba la cartera o nos apuñala, en el peor de los casos, es un transgresor del ordenamiento jurídico, pero él no quiere cargarse España, o no quiere cargarse un modelo de convivencia como es el de Occidente. En cambio, el terrorismo que estamos presenciando, París, Kabul, antes de ayer, es un terrorismo que lo que quiere romper es aniquilar una forma de convivencia. Por lo tanto, por eso es lógico que se le devalúen sus derechos, porque realmente no es acreedor, porque es los extraños a la convivencia, ¿no? que decían, refiriéndose a la época nazi, son, o la frase afortunada de Jacobs en el año 85, con toda la polémica que ha generado en el mundo doctrinal, el derecho penal del enemigo. No es alguien que se deba beneficiar más que lo justo, y eso es lo que se hace, y por eso se pueden entender, que no compartir, no estoy diciendo que lo comparta, te digo entender las claves de por qué tienen a personas, por ejemplo en Guantánamo, sin saber qué cargos. Eso en el mundo judicial es inviable. Solo en un estado de guerra se puede entender, que no estoy hablando de justificar, estoy hablando de entender. Y eso es un poco lo que aquí subyace, ¿no? Dijo el otro día Rajoy, creo recordar en el debate, que una de las actuaciones que ellos habían seguido para perseguir delitos y sobre el terrorismo, que se habían ampliado las plazas de jueces y fiscales, que creo que luego, me parece que al día siguiente, Jueces para la Democracia hizo una nota de prensa diciendo que no era cierto, ¿no? No, no lo es. Además es que como la realidad es siempre tozuda, como viene en el Boletín Oficial del Estado, en el gobierno anterior, y bueno, yo ocupé la cartera de la Secretaría de Estado de Justicia, fueron las épocas donde mayores plazas se sacaron, 250 plazas de jueces y 100 y algo de fiscales. Incluso en el último año nosotros tuvimos que bajar un poco ese número porque ya la crisis económica estaba haciendo mella. Pero ha habido 2 años donde el Partido Popular no ha sacado ninguna plaza, ninguna. Sacó después 35, después 50 y ahora ha sacado un poco más. Pero desde luego eso es ahí, eso está ahí. Seguimos teniendo una tasa muy por debajo de la media europea, en orden a tasa, se entiende juez por 100.000 habitantes, tenemos el 10,6, pero insisto, y viene en el programa electoral, que es la primera vez que se hace un programa de justicia ex novo, de verdad, en un programa electoral, con 3 asideros básicos, con 3 cimientos muy concretos: reformas normativas, reformas organizativas y reformas tecnológicas. Sobre eso se puede hablar de una nueva justicia. Las posturas que todos los gobiernos, no quiero barrer para casa, se han seguido desde el advenimiento de la democracia, han sido políticas incrementalistas. ¿Que hacía falta más juzgados? Se creaba uno más. ¿Que hacían falta jueces? Pues venga, dame un apretón. Pero no eran políticas conectadas. ¿Que hacen falta más jueces? Claro que sí. Más presupuestos, sí. Más ordenadores, claro que sí. Pero además hace falta una nueva forma de conjugar todo eso. Y eso es lo que nos lleva a un nuevo modelo de justicia como el que ahora se presenta. Pues tú has estado participando en debates, representando al Partido Socialista en debates nacionales, he visto, sí, de materia de justicia, ¿no? Sí. He tenido la oportunidad de estar en Madrid en un par de ocasiones defendiendo esto y bueno, también participé en la redacción del programa en esta parte de justicia y creo que es un programa absolutamente asumible y que, cuidado, tiene, esto yo sé que es muy llamativo, incluso chocante le puede parecer a alguno, pero desde luego no cuando lo hemos puesto, que uno de los ejes, hemos hablado de los 3 cimientos, pues esos cimientos amplios se permiten de la elevación de 6 ejes. Pues uno de esos ejes, que son lo que vienen a construir ya el edificio de la justicia, es justamente el consenso, porque el consenso fue lo que nos sirvió para en la época última de Zapatero
tener un plan estratégico de justicia, que duró lo que duró, de 2009 a 2012, así se aprobó, pero que contó con el consenso de todos. Y rebasamos la idea del pacto de Estado. El pacto de Estado hoy se utiliza para el acuerdo de las fuerzas políticas. Aquello fue un acuerdo social, porque todo el mundo lo acordó. Y ahí están, las leyes en el Boletín Oficial del Estado, todas con una mayoría que no alcanzaba para aprobar esas leyes, y todas las leyes que se aprobaron, y no fueron pocas, se contó con todo el arco parlamentario, pero con el refrendo del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de todos los operadores, jueces a través de sus asociaciones, colegios de abogados, procuradores, graduados sociales y la sociedad civil. Fue realmente una etapa muy intensa que ha servido en buena medida para nutrir, ya con las parcelas nuevas también, propio de los tiempos, el programa electoral, sí. ¿Y no crees que España sigue adoleciendo de un problema con la justicia? Es decir, que mientras el país se ha modernizado mucho en otros ámbitos, Claro. entras tú en un juzgado y ves esos cerros de papeles, esas carpetas. Claro, tú dices, pues esto es imposible que funcione, o sea, radicalmente imposible. Sobre la base de la buena voluntad y de la memoria de los secretarios y los funcionarios. Tenemos unos magníficos profesionales, y no lo digo porque lleve 28 años de magistrado, sino porque lo percibo diariamente. Tenemos una gran clase jurídica en general, judicial o jurídica, mejor dicho. Abogados buenos, muy preparados, muy especializados, en un número muy elevado, y eso hace que se especialicen, pero eso es siempre, después de una buena sentencia hay previamente una gran querella o una buena demanda, ¿no? Pero efectivamente eso es así, el sistema responde a un déficit normativo, organizativo y tecnológico, que es que no puede salir de otra manera. O sea, claro que la percepción ciudadana es correctísima, la justicia no funciona bien, funciona mal, es cara, es lenta, claro que sí, lo que pasa es que hay posibilidades de mejorarla, y yo soy de los convencidos que es relativamente fácil hacerlo. Hace falta empeñarse, tuvimos ese esfuerzo, e insisto, tuvimos el mérito del impulso, pero el Partido Popular, Izquierda Unida, todo el arco parlamentario concurrió a esas votaciones y salieron 2 reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de automatización de datos, registro civil, montones de leyes con todo el arco parlamentario. Se metieron 200 millones extras en tecnología. Y bueno, tenemos una realidad en muy pocos sitios, porque no se ha seguido, donde esa imagen que tú describías ya no existe. Ya no existe esa figura del juez unido a un paquete de funcionarios, ahora el letrado, como lo ha puesto el Partido Popular, a los secretarios, y todo el mundo, una cosa muy corpuscular, ya eso no existe. En algunos sitios uno ve lo que es una amplitud de oficina judicial, y los jueces tienen una oficinita muy pequeña, que son 2 personas, para las cuestiones más directas, de apoyo al juez, pero realmente todo el servicio lo da una nueva oficina judicial, donde ingresa los asuntos, se adscriben al juez, porque ese es el único del que se predica la independencia judicial. Después hay una oficina, un grueso común de la oficina, que es todo lo que tramita, todos los tramitadores, los jueces ponen la sentencia, y una nueva, esa misma oficina, en la sección de ejecuciones ejecuta, y son unos pools generales que dan cobertura a los jueces, y esa es una de las reformas organizativas que hay que culminar, pero la legislatura anterior, no me refiero a esta, que ha sido nefasta para la justicia, lo dicen todos, bueno, y lo dicen las propias contrarreformas que ellos mismos han introducido, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se ha hecho ha sido impedir que los ciudadanos entren con la ley de tasas. El nuevo ministro catalá reformó al anterior, ha dejado todavía estigmas, por ejemplo, para la pequeña y mediana empresa, intolerables, pero desde luego lo que ha dejado a mucha gente insatisfecha, porque no ha podido decirle a los tribunales resuelvan. Bueno, pues esas reformas organizativas, normativas y tecnológicas son perfectamente realizables. Cuidado, en un servicio que no puede colgar un cartel de cerrado por obras, porque tiene que seguir administrando justicia. Pero es que alguien duda de verdad que invertir en justicia no es un mecanismo de salir de la crisis y de generar riqueza. Si la justicia hace algo, y sobre todo la justicia lenta, es inmovilizar capitales. Por tanto, si esos capitales los liberamos porque se resuelven pronto, ese capital está circulando, y eso todos los economistas coinciden que es un mecanismo de ganar riqueza, de generar riqueza, y por tanto puestos de trabajo. Por tanto, una justicia ágil es una justicia que invierte en la salida de la crisis y que fomenta riqueza para un país. Si encima contamos con una gran justicia como la que tenemos, creo que empezaremos a tener una mayor satisfacción en nuestra ciudadanía, y eso es realizable, y eso es un paquete normativo, insisto, donde habrá que derogar algunas leyes que se han hecho con la falta de consenso más absoluto, pero después a partir de ahí construir. Y por ejemplo, algo tan simple como la demarcación judicial.
los partidos judiciales, que es la vertebración de cómo se distribuye la justicia en España, obedece a lo que podía recorrer una diligencia tirada por caballo de un sitio a otro en un día, de la puesta de sol, de la salida del sol al ocaso. Entonces, bueno, esto con las nuevas tecnologías parece absurdo planteárselo, produce risa, ¿no? Cuando lo cuentas por ahí, los chavales se te ríen en las facultades, pero es así, eso hoy está superado. ¿Qué ocurre? Que hemos confundido, hemos seguido con esa política y ahí estamos, pero hoy nadie duda de que verdaderamente la tutela judicial efectiva, que esto es de lo que estamos hablando, del derecho fundamental, tiene dos patas, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional cada vez que ha tenido oportunidad. Un lado es la cercanía de la justicia al ciudadano, que el ciudadano no tenga que ir, y insisto, tirando de ese ejemplo real. Pero después también está la organización eficaz, que tiene tanto valor como esto. Tiene tanto valor, por tanto hace falta una organización eficaz, que es de lo que carece la justicia, de eficiencia y eficacia. Por tanto hará falta ese impulso modernizador, que ya digo, está condensado en un proyecto, en un plan estratégico de hace unos años, pero que ahora mismo está puesto en el programa y que, si hay esa oportunidad, creo que podemos empezar a tener una visión de una justicia mucho más moderna que mira al ciudadano, porque es que al final es de lo que estamos hablando. Cuando llegan las campañas electorales, y en la provincia de Cádiz más, siempre hay dos cosas que yo, que ya tengo una edad y he visto muchas, ¿no?, que es planes de empleo e infraestructuras. Son dos clásicos. Escuché a Salvador de la Encina, no sé si fue ayer, plantear unos planes de empleo de 50 millones al año, mientras que Teófila Martínez, me parece que en la Confederación de Empresarios, hablaba de planes de empleo de 100 millones. Y luego las infraestructuras, que sí, que parece que es una especie de puja, ¿no?, de vamos a hacer la Vejer-Algeciras, el enlace por ferrocarril, mejorar el tramo de Boadilla que llega al puerto de Algeciras, la Cabezuela. Me parecen unos clásicos y a mí por lo menos me aburren mucho. Me imagino que cuando los partidos insisten, que tienen estrategas que saben de esto, será porque llegan a la población, ¿no? Sí, sin duda hay algo de eso, pero también hay mucho de realidad, porque bueno, son tanto los planes de empleo como las infraestructuras son mecanismos que permiten ver el flujo y la modernidad y por tanto el potencial de una provincia. Y no sé si los planes de empleo son la panacea, porque bueno, desde la política, yo eso sí, de las poquitas cosas que tengo claras, lo que se puede es facilitar o incentivar, actuar de catalizador para la generación de empleo, pero salvo la parte de la administración pública, los empleos los generan los empresarios, los emprendedores, como se les llama ahora. Pero es cierto que existen unos elementos que denotan si un partido se está preocupando más que otro, un gobierno. Y yo esto es mejor mirarlo efectivamente desde una visión histórica. Prefiero ver, en los 5 presupuestos que ha aprobado el gobierno anterior, que ahora culmina su legislatura, ¿ha habido algún plan de empleo específico para una provincia tan maldita en el paro como es Cádiz? Pues no lo hay. En cambio, sí lo he visto en Extremadura o en Canarias. Luego, hay una cierta despreocupación. ¿Que es aburrido? Sí, claro, no, es distraído. Las infraestructuras, pues lo mismo, porque uno ve y dice, bueno, yo no soy un experto en términos económicos, pero bueno, soy un ciudadano que intenta estar mínimamente informado, y lo que sí veo es que el puerto de Algeciras es tremendo. Tiene un volumen de contratación, un volumen de facturación maravilloso, pero yo sí sé, porque las padezco, que cada vez que voy a Sevilla o voy a Málaga tengo que pagar peajes. Eso no me parece a mí que casa bien. Que voy estupendo hasta Vejer, y yo soy alguien que se pierde mucho en Zahara, en sus playas, sobre todo cuando no está tan masificada, y se va de maravilla hasta Vejer y ahí se acabó. Y ahí ya, y no digamos ya si pasamos las curvas de tarifa, evidentemente algo hay que hacer, porque eso contribuye. Ahora, que no sea, yo prefiero hablar también de justicia y de reforma constitucional, pero bueno, intuyo que no hay más remedio. Y desde luego, a mí me encantaría que si gana el PP ponga planes de empleo de 100 millones, no, de 200. Pero lo que me gustaría es haberlo visto también en épocas anteriores, porque mira, veo, hay una diputación que bueno, tiene el potencial que tiene, pues bueno, ha sacado 4 millones y acaba de crear un plan de empleo para intentar que las poblaciones de menos de 20.000 habitantes tengan empleos, porque al final eso sí que es vital, ¿eh? O sea, ya no es solo el decir el tener un empleo, es mucho más, es la dignificación de la persona. O sea que creo que sí es lógico que los programas electorales y la preocupación de un gobierno, o sea, lo que me parece lamentable es que muchas veces queden a lo mejor solo en la época electoral, pero desde luego la preocupación por el ciudadano y el empleo del ciudadano me parece básico. Una pregunta que
tiene una parte personal y otra parte política, ¿no? Me parece que esta es como el segundo paréntesis en tu vida de juez magistrado, ¿no? Ha habido más, pero bueno. Me refiero por lo menos para dedicarte a la política, ¿no? O sea, no contamos con cuando estuviste en el Consejo General del Poder Judicial, porque se entiende que es como una extensión de tu vida profesional, ¿no? Aunque es un órgano elegido por el Parlamento y tal, ¿no? Estuviste de secretario de Estado de Hacienda, de Justicia, perdón, volviste a la magistratura, has estado en la Junta y ahora, si las encuestas aciertan, serás diputado y es posible, o probable, mejor, que vuelvas otra vez a la magistratura, ¿no? ¿A ti no te parece que un magistrado, un juez que entra en la política, cuando vuelve, está mediatizado? Es decir, porque hay la historia que se ha dado en el caso de, creo que no fue compañero tuyo, Enrique López, Sí. y Sí, Concha Espejel, sí. Que fueron recusados y se aceptó la recusación, y en la sentencia se decía que, aunque no se podía demostrar que perdían independencia, sí es necesaria la apariencia. La apariencia de independencia, ¿no? Perfecto. Y que eso era muy importante y fueron recusados por tales, ¿no? Sí. Entonces, tú vuelves de estar en la política, en un gobierno de un partido, ahora en un parlamento. Cuando vuelvas, hay países, por ejemplo, que creo que en Gran Bretaña me parece que no se permite. Es decir, tú vas a la política pero ya no puedes volver, ¿no? Bueno, pero porque no hay carrera judicial stricto sensu, porque allí la designación, el modelo anglosajón que se utiliza por muchos, no obedece. Allí te puede destituir un parlamento, o sea que obedece a unos parámetros distintos que no son parangonables. Después, allí la independencia está institucionalizada, porque te elige el parlamento y te puede destituir. No es parangonable. Pero la situación, es más, una pregunta que me agrada que me hagas, porque creo que tiene una reflexión que voy a intentar ser muy sintético. Efectivamente, yo he tenido pases, y incluso se te ha olvidado uno, que fue cuando Andalucía asumió las transferencias en materia de justicia. Claro. Vamos a ver, yo siempre he estado en servicios especiales, luego siempre he sido juez y magistrado, desde el día que entré. Luego ya es significativo, efectivamente el juez puede estar en servicio activo o no, pero hay otros servicios dentro de la carrera. Luego es que se está pensando en que eso se puede hacer. Y han pasado por distintas etapas de mayor flexibilización o rigidez en función también de ciertas actuaciones personales. Pero hay una cuestión. Parece absurdo, y sé que las dos reformas que apoyó el Partido Popular en la legislatura anterior obedecían a eso, que había que, y no lo digo por mi caso, ¿no?, sino como un estándar, que había que prestigiar la clase política, y por tanto no parecía razonable cerrarles la puerta a nadie, y tampoco a la judicatura. El problema es la vuelta. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, ¿qué problema hay? Y lo acabamos de ver, el ejemplo que me pones de Enrique López y Concha Espejel es prueba evidente de que la imparcialidad no importa, porque el sistema es lo suficientemente fuerte para impedir no solo la realidad, sino la apariencia. O sea, es bendito sistema. Porque a mí me choca, y quizá porque tengo mucha interiorización de esa reflexión por tocarme, ¿no?, directamente, cuando se habla de las puertas giratorias. Puertas giratorias no, yo vuelvo a mi trabajo. Y la prueba de que no me han premiado con mi carrera judicial es que yo sigo en la misma plaza de la Audiencia Provincial desde el año 90, siendo magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz. O sea, que no me han hecho magistrado del Supremo, que pues son los posibles ascensos, ¿no?, que tiene, porque la carrera judicial tiene muy poco, no nos engañemos, o presidente del Tribunal Superior de Justicia, a cuya plaza no he optado nunca, por cierto, porque hay que pedirla y nunca la he pedido. Pero no hay eso, el sistema es fuerte, y aquí lo vemos, tiene un mecanismo primero de abstención. Cuando yo veo que este asunto no debo de entrar, porque pero no por la política, sino por un negocio. Mi padre no lo tiene, ¿no?, pero el ejemplo básico, mi padre tiene una empresa y la empresa tiene un pleito y yo lo veo, me tengo que apartar por razones obvias. Pero después está algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hablado de la apariencia. Esto es lo de la mujer del César, pero puesto en doctrina del Tribunal Europeo, que es exactamente así, porque la ciudadanía tiene que confiar o no desconfiar de que los jueces que le van a dictar su sentencia lo van a ver
con el único sometimiento al imperio de la ley. Estas son las palabras, pero es la realidad. El juez, y lo dice constitucionalmente, pero bueno, es la idea de Montesquieu, desde la separación de poderes, que el juez actúa sometido solo a la ley. Por tanto, dice, yo esto no lo veo, fuera. Pero después, si yo no lo veo, porque considero que no me tengo que apartar, está el mecanismo de la recusación, que es lo que ha ocurrido aquí. Y son los propios compañeros jueces que le han dicho, mira, mejor fuera. No entro en la bondad o el acierto o el desacierto, pero lo que es cierto es que el sistema es tremendamente fuerte. Y después hay una cuestión. Es que ha sido el caso, Juan Carlos, un amigo tuyo, Baltasar Garzón, sí, que él, de su paso por la política, vuelve sí, y empieza a instruir un sumario que afecta a gente con la que él ha estado compartiendo curiosamente, ¿no? Sí, y si haces la siguiente pregunta, ¿qué te parece? Me parece equivocado. Pero bueno, esa es la historia y además ya también es hasta muy fácil opinar. Pero creo que ahí la apariencia de enemistad manifiesta, que era la que se invocaba, porque te dice que tú te tienes que apartar cuando tengas amistad íntima o enemistad manifiesta, en este caso. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que el sistema es lo suficientemente fuerte como para permitir eso. Y después hay una cuestión que me parece que no se puede negar a ningún ciudadano, y es que cuando yo estoy en la audiencia, y ya digo, llevo muchos años, jamás he decidido yo solo, somos tres. Luego, si alguien, y cuidado, estamos hablando de que si yo hago una cosa rara, o cualquier juez, eso se llama prevaricación, y eso es expulsión automática. ¿Alguien piensa que a lo mejor yo contaminado puedo...? Aunque no estés de acuerdo, sois un poco corporativistas y para que echéis a un juez. A Bueno, Ferran pues Calamita, antes de ayer, Calamita, antes de ayer se acaba de condenar a uno. No hay, afortunadamente es una carrera que Gómez no ha de dado, Liaño, ¿no? Gómez de Liaño, que luego fue indultado, por cierto, sí, por el gobierno del PP. Baltasar Garzón, ahí hay más. Baltasar Garzón, Paco Alestevil, ahí. Ferran Calamita, ¿y cómo se llama el que estaba instruyendo, que estuvo aquí destinado en San Roque? Sí, el Pidio Silva. Ese, de Miguel Blesa. Sí. Un poco pues digo, no es, afortunadamente, creo que contamos con una buena, y a lo mejor, insisto, ya es que no quiero ponerme corporativo porque no lo soy, y los que me conocen saben que no lo soy, siendo un juez muy vocacional, pero lo que sí digo es que yo voy a implicar a dos compañeros en algo tan sospechoso como es meterte en el Código Penal. Evidentemente no tiene, porque es que además lo tienen muy fácil, porque lo que son las deliberaciones es una democracia pura. Y ahí ni el presidente tiene voto de calidad porque son siempre impares, por lo tanto, el nos que somos como vos es juntos más que vos funciona. Con lo cual, si dos dicen esto, se ha ganado. Con lo cual, si piensan que yo voy a hacer algo raro y no ha habido ni abstención por mi parte, ni nadie ha considerado que puedo actuar así, lo que es cierto es que los otros no lo van a consentir. Hombre, yo lo llevo con orgullo y lo digo con satisfacción. Los 28 años de carrera judicial, con esos paréntesis de política, a mí nadie me ha presentado jamás una recusación. Ningún partido político, nadie, pero bueno, tampoco ningún partido político, e insisto, he pasado, y bueno, por mis manos han pasado los 3 últimos años, asuntos de los que en Cádiz salen en los periódicos todos los días, pues ninguno, con lo cual, bueno, también eso funciona, porque quizá también la percepción de los ciudadanos, y esto es real, que se acercan a la justicia tienen mejor concepto de los que no se acercan, cuando todos dicen que funciona mal y lenta, pero es menos mala del que conoce de verdad por dentro la justicia que el que está fuera. Bueno, pues ya hemos acabado. Pues un placer. Pues tú estás en capilla, así que el domingo por la noche saldremos. Uno hace el esfuerzo. Muchas gracias. El éxito ya depende de otros.